Otra de las características distintivas del sistema argentino, que nosotros en realidad lo planteamos como un interrogante, es si el control de constitucionalidad debe ser impulsado por una de las partes del proceso, o bien si el juez puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una determinada norma. Al respecto, tradicionalmente se consideró que debía ser impulsado por una de las partes, es decir, debía ser solicitado por alguna de las partes, el actor, el demandado, en un proceso civil, en un proceso laboral. Esta postura tradicional, básicamente fundamentada en el principio dispositivo de los procesos civiles, fue receptada por la Corte Suprema de Justicia en un precedente que se llamó Ganadera Los Lagos. Pero la verdad que la Corte ha ido cambiando su doctrina al respecto. Sobre todo el caso quizás que más nos viene a la mente es el caso Banco Comercial de Finanzas o el caso Rodríguez Pereira, que van a consolidar definitivamente en el derecho argentino que la revisión puede ser efectuada de oficio. Y esto tiene que ver quizás con un redimensionamiento del valor jurídico de la Constitución y del rol de los jueces. Es decir, si estamos hablando del principio de supremacía constitucional, si hablamos que los jueces son los guardianes de la Constitución, si observan una inconstitucionalidad, si observan que cuando tienen que decidir un caso se encuentran con una norma que es inconstitucional, lo lógico es que los jueces decidieran declarar inconstitucional de oficio. Si no, por vía de omisión, estarían permitiendo que se aplique una norma inconstitucional y en definitiva estarían violentando el carácter supremo de la Constitución. Además, otro tema que tenemos que tener en cuenta, que por el principio iura novit curia, quien dice el derecho es el juez. Las partes plantean los hechos, pero quien dice el derecho es el juez. No obstante, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte ya es clara en este sentido que venimos comentando, como abogado, y esto es un consejo quizás más para la práctica profesional, yo si veo como abogado una inconstitucionalidad, la voy a plantear siempre. Jamás me arriesgaría a que el juez la determine de oficio, ¿no? Es decir, es un consejo, siempre planteen las inconstitucionalidades, que observen. No vaya a ser que un juez, que los hay, no sepa mucho de la jurisprudencia de la Corte y no termine otorgándoles la razón en un caso y no declare la inconstitucionalidad porque ustedes no la pidieron. Más allá de ese ejemplo práctico, es interesante saber, obviamente, que esta visión de la constitucionalidad de oficio, ya para la Corte Suprema, es clara que se puede declarar la inconstitucionalidad de oficio de una norma. Otra característica también que va sobre los efectos. Nosotros vemos ahí, ponemos reparador y preventivo. Reparador, ¿qué quiere decir esto? Y reparador junto con normas. Las normas jurídicas, obviamente, van a ser, para poder ser declaradas inconstitucionales, van a tener que estar incorporadas al sistema jurídico argentino, al ordenamiento jurídico argentino. No podríamos, o sería muy aventurado, solicitar la inconstitucionalidad sobre una norma que todavía no es tal, porque todavía no hay ningún tipo de caso ni de perjuicio.
si hay una norma, si todavía no se sanciona la norma, obviamente no hay en nuestro sistema jurídico la posibilidad de solicitar la declaración de una inconstitucionalidad preventiva, sabiendo que, por ejemplo, el Congreso de la Nación está por sancionar tal ley. Tampoco existe la posibilidad, no existen los mecanismos de que el Congreso de la Nación está a punto de sancionar una ley y la envía a la Corte Suprema para saber su opinión en abstracto. Tampoco. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico la actuación de los jueces es en el caso concreto. Tiene que haber un caso. No existen las consultas o las opiniones consultivas en el derecho nacional. Es decir, no podemos acudir a la Corte para ver qué opina sobre una determinada norma. No, tiene que haber un caso concreto. También decimos que es preventivo, pero no contra normas, sino contra actos y hechos. Y esto tenemos que traer a colación lo que es la acción de amparo, que permite interponer una acción de amparo contra un acto de, por ejemplo, el Poder Ejecutivo que sea inconstitucional. Y entonces, nosotros, ante la amenaza de que se lleve adelante ese acto, o incluso ante una omisión, podemos pedir que, para evitar la violación a la norma suprema, a la Constitución, exista un actuar judicial preventivo que evite que tal acto o tal hecho suceda. Obviamente tiene que ser un acto lesivo o un hecho lesivo de algún derecho constitucional. Pero nosotros podemos, por ejemplo, ante una acción de amparo, una medida cautelar autónoma, bueno, todas herramientas procesales que ustedes después van a ir viendo a lo largo de la carrera, podemos solicitar que un acto o un hecho no se lleve adelante por su inconstitucionalidad. Esto a veces para nosotros explicar ciertas nociones relativas al control de constitucionalidad que está íntimamente relacionada con una materia que se llama derecho procesal constitucional, es decir, los procesos constitucionales, los procesos para defender la Constitución, lo que se conoce como la jurisdicción constitucional, requieren de ciertas herramientas o conceptos del derecho procesal, materia que ustedes van a ir, o materias que van a ir viendo más adelante en la carrera. Por eso es importante que en la clase de consulta que vamos a tener el lunes ustedes puedan preguntar si no entienden algún concepto, porque hay conceptos que necesariamente requieren algún conocimiento de lo que se llama el derecho procesal. Así que cuando lean el material, cuando vean el video, bueno, pueden plantear las dudas que sean pertinentes, porque hay conceptos que quizás pueden llegar a resultar un poco complejos. Otro carácter que es interesante: existen acciones directas de inconstitucionalidad, o bien es por vía de excepción o por vía incidental, es decir, en un proceso que estamos discutiendo una X cuestión, nosotros advertimos que hay una norma inconstitucional y en el marco de un proceso, por ejemplo, un proceso laboral, un accidente de trabajo, una norma que es inconstitucional, que hay muchísimas en la ley de riesgo de trabajo, por ejemplo, advertimos que hay una norma que es inconstitucional y en el marco de un accidente de trabajo planteamos la inconstitucionalidad de una norma. Nuestro objeto principal del proceso es el accidente de trabajo, es dirimir la cuantía de la incapacidad de un trabajador y la cuantía de la indemnización, pero para hacer correctamente esto necesito la declaración de inconstitucionalidad de esto. Por eso lo que sería la declaración de inconstitucionalidad
por vía incidental o en el marco de otro proceso, por vía de excepción. Ahora bien, cuando hablamos de vía de acción, hablamos de una acción directa. El objeto del proceso va a ser la declaración de inconstitucionalidad. Y yo con esto satisfago mi pretensión procesal. Bueno, vamos a ver cuando veamos la bolilla de derecho procesal constitucional que existen acciones declarativas de inconstitucionalidad. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las características, en qué casos se puede, en qué casos no. Otra cuestión que es muy importante, muy relevante. Ahí el doctor Carnota dice que el control de constitucionalidad es parcial en cuanto al ratio de acción, es decir, todo está sujeto a control de constitucionalidad, todos los actos estatales están sujetos a control de constitucionalidad, o hay actos que por su naturaleza, por pertenecer a competencias exclusivas del resto de los poderes, están exentos del control de constitucionalidad, que es lo que se conoce como la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables tiene que ver particularmente con reservar un cierto coto de competencias que están vedadas a la intervención del Poder Judicial. Es lo que en el derecho norteamericano se llama las political questions, es decir, las cuestiones políticas no justiciables o facultades privativas de los poderes, y que, bueno, la Corte tuvo un desarrollo desde el caso, que es un leading case, es decir, un caso líder, que es el caso Cullen con Llerena, que dice precisamente que los actos políticos de los poderes de la nación, disponiendo la intervención de una provincia, no fundan un caso judicial. Es decir, tema de intervención federal no es competencia del Poder Judicial. Si lo deciden los poderes políticos, el Poder Judicial no puede declarar la inconstitucionalidad de ese acto. Desde Cullen con Llerena hasta la actualidad, obviamente ha pasado mucha agua bajo el río. Ha cambiado el rol a partir de la mitad del siglo XX de los jueces. Ha habido lo que se conoce como un proceso de judicialización de la política, es decir, cada vez campos más diversos son sometidos a los estrados judiciales. Cuestiones relacionadas con las políticas públicas, cuestiones relacionadas con lo que se conoce como la megapolítica, es decir, los procesos electorales, los grandes temas de la nación, han sido sometidos al control judicial. Por eso hay quienes sostenemos que la doctrina de las cuestiones políticas justiciables hoy por hoy ya se encuentra bastante agotada, o quizás ya no podemos hablar más de la existencia de cuestiones políticas justiciables, y los jueces realmente, salvo contadísimas supuestos, y habría que analizarlos en el caso concreto, no podrían involucrarse, no podrían declarar la inconstitucionalidad. La Corte Argentina, por ejemplo, en el caso Mendoza, que tiene que ver con la limpieza del riachuelo, ha prácticamente exhortado a los poderes políticos a que lleven a cabo una determinada política pública, a que limpien un río. Y no solamente ha hecho eso, sino que se ha dicho, bueno, no solamente te voy a decir que lo hagas, sino voy a controlarte que lo hagas. Ha controlado la constitucionalidad de una reforma constitucional en el caso Faita.
si bien después en el caso Schifrin, como vamos a ver la clase que viene, ha cambiado su posición, pero a controlar la constitucionalidad de una norma constitucional, el artículo 99, inciso cuarto. Se ha también involucrado en cuestiones de los procesos legislativos, analizados si dentro del proceso del poder legislativo una norma se ha sancionado correctamente, como en el caso Soria de Guerrero. Se ha involucrado en las facultades del Congreso de destituir sus miembros, de desaforar miembros. Se ha metido justamente en esa facultad que es la que nos dice que el Congreso de la Nación es quien analiza los títulos y la validez de los títulos de sus miembros, es decir, es quien admite o no a un determinado diputado, como sucedió en el caso Patti o en el caso Bussi, y ha examinado cómo ha actuado el Congreso en esos casos. Es decir, la Corte Suprema cada día más ha ampliado su espectro de acción y se ha involucrado en aspectos y ámbitos de todo tipo. Otra característica que nos correctamente está planteada en el material es que el control de constitucionalidad tiene carácter decisorio. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que existe sentencia firme de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, adquiere carácter de cosa juzgada y para ese caso concreto, supongamos que se declaró la inconstitucionalidad, la norma no se aplica. No se aplica y tiene efectos retroactivos. ¿Sí? Hay que retrotraer todo y considerar que la norma no existió nunca para el caso concreto. Si eso no es posible, bueno, se dará lugar a la reparación por daños y perjuicios eventualmente. Pero con respecto al carácter decisorio, decimos, bueno, la Corte Suprema dice que una norma es inconstitucional, hay sentencia firme, hay cosa juzgada y esa norma es inconstitucional. Para el caso concreto y, bueno, en los casos de la Corte tiene ese efecto que hemos mencionado. Ahora bien, esto y nos va a enganchar con el otro tema que vamos a ver. Esto, y nos preguntamos, ¿ha cambiado a partir de la sanción de los tratados internacionales de derechos humanos y de la incorporación a nuestro sistema jurídico, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ha cambiado? Bueno, estas son todas cuestiones que vamos a ver en breve, en lo que se prosigue en este video, que es el denominado control de convencionalidad. Es decir, el proceso ante la Corte es una cuarta instancia. Bueno, desde ya adelanto, la Corte Interamericana es una cuarta instancia, desde ya obviamente adelantamos que no. Pero vamos a ver que puede darse el caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mande a declarar la invalidez de una sentencia de la Corte, afectando obviamente su carácter decisorio, como lo veíamos. Entonces, como bien dice el doctor Carnota, podríamos conceptualizar este carácter de decisorio, que sucede en la mayoría de los casos, digamos. Podríamos decir que cuantitativamente, cuando la Corte dice que una norma es inconstitucional, tiene carácter decisorio. Pero, dice el doctor Carnota, está sometido a la jurisdicción supranacional. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos con lo que se conoce como la institución del control de convencionalidad.